que haya en nuestro grupo acá, porque tengo varios textos para compartir. Y vamos a empezar por el texto conocido que está en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Ustedes saben que existe una red que se llama Red Miqueas, que toma este texto como base para pensar en el servicio y en la obra de Dios. Y dice así el texto: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice solamente el texto acá como que si fuera una cosa menor todo este petitorio, ¿no? Pero en realidad no es muy solamente, en realidad es bastante importante estos 3 puntos. Y es capaz que yo quería basar el pensamiento de la prédica del día de hoy en 2 preguntas, ¿no? Una pregunta que está implícita en este texto, que dice ¿qué pide Dios de nosotros? Y la otra pregunta sería, otra pregunta que se hizo en el Nuevo Testamento, cuando en una parábola, aprovechando que estamos en la onda de las parábolas, en la iglesia preparándose para la escuela dominical, me parece que ayer también los jóvenes o los adolescentes trabajaron alguna parábola. Entonces, estamos todos un poco con la cabeza en eso, y me parece la pregunta, en la parábola del buen samaritano, antes que el Señor relate esa parábola, la pregunta de una persona importante del sacerdocio, que le pregunta, primero le pregunta qué es lo que tiene que hacer para tener la salvación, y después que él responde y que de alguna manera queda contento con la respuesta, que es cumplir con los mandamientos, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Serían las 2 preguntas. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Y quién es mi prójimo? Aprovechando esto de que estamos todos embebidos en las diferentes parábolas. Entonces, el texto que leímos habla de 3 hechos o de 3 acciones que espera Dios de nosotros. Dice aquí que es justicia, misericordia y humildad ante Dios, anteponiéndolo a todo lo que son los sacrificios, las obras, los rituales, todo lo que uno puede llegar a hacer para, de alguna manera, esperando que Dios, ser aptos ante Dios, ¿no? Aquí en el Antiguo Testamento estaba el tema de los sacrificios, los holocaustos, todo lo que el pueblo hacía para de alguna manera limpiar sus pecados, ¿no? Entonces acá en el profeta Miqueas dice, bueno, no solamente, no precisan, los holocaustos no son tan importantes, sino que lo importante es hacer justicia, tener misericordia y ser humilde ante Dios. Yo leí en otras versiones este mismo texto, a ver si me daba un poco más de luz, y en la versión latinoamericana, que es una Biblia, digamos, llamada católica, la que usan en los colegios para, por ejemplo, Joaquín la tiene a esa Biblia para su uso, dice ser justo, en vez de misericordia usa amigo de la bondad y ser humilde. Y otra versión más moderna, que es la Biblia Isha, la Biblia de la mujer, no tengo la Biblia acá conmigo, pero es una versión bastante moderna, dice, en vez de usar misericordia, dice bondadoso con los débiles, bondadoso con los débiles. Y después dice, en vez de humilde ante Dios, dice que te adoren como único Dios. Es decir, amplía un poquito el concepto, ¿no? Adorar a Dios como el único Dios y ser bondadoso con los débiles o amigos de la bondad, hablando de misericordia. Ahí da una cierta luz. Pero yo la pregunta que me hacía yo, ¿qué es hacer justicia, no? ¿Qué entendemos por hacer justicia? Porque la Biblia, por ejemplo, en el libro de Romanos dice que, bueno, que justo no hay nadie,
¿no? Que no hay ninguna persona justa, solo Dios hace justicia, solo Dios nos hace justos. Escuchando algunos en el homenaje que se le está haciendo a Pérez Aguirre, que son como varios coloquios que Victoria me los recomendó y los estoy escuchando de a poco. Una de las definiciones que Pérez Aguirre es un teólogo católico, fallecido hace muchos años, y se le estaba haciendo homenaje por digamos, el tiempo de la creación de Serpaj, debe ser unos 40 años más o menos. Pérez Aguirre define la justicia como actuar de acuerdo a la verdad, respetando los derechos, respetando los derechos de todas las personas. Este hombre, teólogo católico, digamos, tuvo una lucha muy importante, primero contra el tiempo de la dictadura, ¿no? Los últimos tiempos de la dictadura, y creando Serpaj, que es una organización, digamos, en búsqueda de hacer justicia por las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, es muy interesante leer, bueno, su obra es muy vasta, pero bueno, hay varios libros por ahí, pero uno de ellos se dedica especialmente a hablar de lo que se entiende por justicia. Y dice que la justicia no se entiende solo con la razón, sino que se entiende con el sentir, en el sentir de las otras personas, ¿no? El sentir de los otros, y el sufrir de las otras personas y de alguna manera luchar para que ese sufrimiento no siga o se transforme o cambie. Por eso es tan importante esto de pensar que no solo uno puede ayudar a otra persona a que digamos, no esté en la situación que esté, ya sea de hambre, ya sea de necesidad, ya sea de enfermedad, sino transformar esa situación. No solo que la situación se siga repitiendo, es transformadores de una realidad, que eso es lo que debiéramos ser los cristianos, ¿no? Hacer justicia en el sentido de transformar una realidad y no solo de repente poder suplir una necesidad cotidiana de un día o del otro día. No es que esto no se tenga que hacer, sino que las acciones deberían ir un poco más allá, un poco más arriba, en el sentido de solucionar los hechos que causan esas situaciones de injusticia, ¿no? Y tenemos muchísimos textos, que yo no los quiero abrumar, la verdad, este día con la cantidad de textos, pero tengo muchos, por eso es capaz que pido ayuda a algún hermano que esté dispuesto, capaz que los nombro para no hacerles perder tiempo, pero no sé si Silvia, por ejemplo, puede buscar Romanos 1:17, no sé si Brian, que está por ahí, puede buscar Mateo 5, 5:6, y Mateo 6:36. Mateo 5, versículo 6 y Mateo 6:36. Así que después podríamos leer Proverbios 21:21 y Proverbios 31:8 y 9. Es capaz que Proverbios se lo pido a Karina, que está por ahí, que estoy segura que está. Yo no estoy pudiendo ver a todo el mundo en mi teléfono hoy, porque estoy acostumbrada a la computadora y estoy un poco sin verlos a ustedes, pero sé que están. Así que entonces, Romanos 1:17 se lo pedía a Silvia, Mateo 5:6 se lo pedía a Brian y también Mateo 6:33, y después a Karina le pido Proverbios 21:21 y Proverbios 31:8 y 9. Bueno, a ver cómo nos va. A ver si Silvia me puede leer Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ahí está. Eso es un principio esencial, que la justicia de Dios se adquiere por la fe y no por las obras. Y ese texto tan significativo de la Biblia, el justo, es decir, que el que ha vivido justicia, el que ha sido afectado por la justicia, por la fe vivirá. Y se dice que ese es uno de los textos que usó, yo siempre lo digo esto, pero espero que sea cierto, pero lo leí en algún lugar, que Lutero
cuando emprende todas las acciones para la reforma, para la gran reforma protestante, este fue uno de los textos bases para él, dado que en su tiempo el favor de Dios se obtenía por la compra de indulgencias o por una cantidad de penitencias o cuestiones que no eran por la fe. Este texto está en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, que es un profeta menor, está en el libro de Romanos, como lo acabó de leer Silvia, y también está en Gálatas. El justo por la fe vivirá. Esa es la primera esencia de la justicia, la fe. Y si nos vamos a los romanos, ese texto lo sabemos de memoria, Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí también nos habla de lo mismo, la justicia de Dios por medio de la fe. Después el mismo libro de Romanos, por allá 3:10, nos dice que todos pecaron y están destituidos de la obra de Dios, y solo la justicia de Dios es la que nos hace justos. Entonces ahora vamos a leer, yo lo que quiero enrabar es estas tres palabras que están en Miqueas: justicia, misericordia y humildad, de alguna manera con el resto del texto bíblico, porque si esto es una cosa que estuviera suelta, solo ahí, diciendo, bueno, ¿será que es esto lo que nos pide Dios o solo fue una cuestión que quedó ahí en el libro de Miqueas? Entonces, en relación a la justicia, como ven, la justicia de Dios está en la Biblia más de 200 veces escrita, la palabra justicia, digamos. Y si vamos a las bienaventuranzas, también se habla de la justicia y se habla de la misericordia. Y ahí le pedimos a Brian si nos puede leer la bienaventuranza de Mateo, capítulo 5, versículo 6, y después Mateo 6, versículo 33. Bien. Si es que Brian está por ahí, sí está, ¿verdad? Sí, Tengo sí, que tía. tener fe ahí para verlo, porque no los veo, ahora sí los veo. Bien. Ahí. Bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está. Hambre y sed de justicia, deseo de hacer justicia sobre las personas que lo necesitan. Y buscar el reino de Dios y su justicia, y eso primero, y todo lo demás vendrá. Es un texto, una promesa preciosa del Señor. Y entonces Karina, si nos ayuda con Proverbios 21:21 y 31:8 y 9. Proverbios 21:21. El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Y después me dijiste 31. Te dije Proverbios también. 31. 31:8 y 9, que eso es un pedido que se le hace al rey, ¿no? Proverbios 31:8 y 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Bien. Ese es un pedido que se le debiera hacer a cualquier gobernante, ¿verdad? Que alce la voz por los que no tienen voz, y justicia. Como decía la última parte, justicia. 21, el 31:9, perdón, Karina. Defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Ahí está, hazle justicia a las personas necesitadas. En este libro que yo les comentaba de Pérez Aguirre, La opción entrañable, habla de la justicia especialmente hacia los más necesitados, hacia los pobres y los desposeídos y las personas más vulneradas en sus derechos, ¿no? Que obviamente el texto bíblico primeramente lo dice antes, esto del capítulo 31. Entonces, tenemos muchos más textos, pero yo no los voy a aburrir con tantos, pero podemos escapar que después ustedes buscar, yo que sé, Isaías 1:17, podemos leer el libro de Romanos, 1 de Pedro 2:24, Hechos 10:34-35, pero bueno, eso es, lo podemos
buscar más adelante en otro momento para no darles tantos textos a ustedes. Y ahora vamos a la segunda palabra. Era justicia, era misericordia y era humildad. Y la segunda palabra, misericordia, que la podemos definir como compasión por los que están necesitados o por los que sufren. Compasión por los que sufren. Entonces yo pensé, la palabra misericordia y la palabra compasión parecen ser hermanas, ¿no? Es muy cerca. Tener compasión por el que sufre o tener misericordia, ¿no? Son palabras hermanas. Y aquí tenemos varios textos, no tantos, pero podemos leer Proverbios 11:17, que eso lo busco yo rapidito. Proverbios 11:17 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Es decir, parafraseando sería que el hombre o la persona, el ser humano, que es misericordioso, le hace bien a su alma esa acción. Pero el que no es misericordioso, en realidad se atormenta a sí mismo. Después tenemos también otra vez la bienaventuranza, Lucas 6:36, que nos dice: tengan paciencia un poquito conmigo, Lucas 6:36, nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y la palabra misericordia o compasión, si volvemos otra vez a las parábolas, ¿se acuerdan que habíamos dicho quién es mi prójimo? Que era la segunda palabra. Si volvemos ahí, Jesús usa por lo menos tres parábolas para considerar el concepto de compasión o de misericordia. Es la parábola del hijo pródigo, ¿no? La compasión y la misericordia del Padre. La parábola del buen samaritano es la compasión de alguien por el que sufre, por el que está mal, el que está muriendo, el que está sufriendo. Y la otra parábola podría ser la del siervo que no fue compasivo, digamos, ¿no? Que también es otra parábola que enseña sobre la compasión. Amén de todas las acciones de Jesús pensando en el cuidado de otros, como la compasión hacia un leproso, hacia una mujer enferma, hacia una niña enferma, hacia, bueno, todas las diferentes milagros que conocemos de la vida de Jesús, que mostró compasión antes de repente que las situaciones de la ley, por ejemplo, hacer un milagro en un día de reposo, o esas cuestiones que de alguna manera transgredían las normas del momento, pero porque era por el interés superior de la persona. Es decir, era más importante lo que le pasaba a la persona que cumplir con los reglamentos o con los mandamientos de la ley. El caso del buen samaritano es un caso clásico de que tanto el sacerdote como el levita eran personas religiosas que seguramente no se acercaron, no porque eran malas personas, sino porque era más importante para ellos cumplir con el mandamiento de no acercarse a un muerto, de no estar impuros, y no se preocuparon por la persona, digamos, que estaba en una situación de mucha gravedad. En cambio, un extranjero que era de los más, que seguramente Jesús lo usó a propósito, porque era una persona de las más poco tenida en cuenta por los judíos, ¿no? La persona más etiquetada, digamos, como mala, como inmunda, como persona que no es no grata, por decir así, eran los samaritanos. Y el samaritano es el que ayuda a este hombre que estaba en esta situación. Y entonces Jesús le dice a este sacerdote que le pregunta quién es mi prójimo, y él también le pregunta quién fue el prójimo aquí, y él dice: haz tú lo mismo, es decir, usa misericordia, usa compasión con las personas que lo están necesitando, ¿no? Y parece ser que la palabra compasión y la palabra misericordia es como sentir con las entrañas y con el corazón, es decir, que es más que la razón. Cuando escuchábamos a las pequeñas resiliencias, que unos cuantos de nosotros estamos aprovechando ese lindo material de claves, uno de los ponentes, creo que es Víctor Giorgi, que dice que los derechos no se queden en los papeles, ¿no? Uruguay siempre firma los derechos, muchísimos derechos y convenciones, y firma todos los tratados. Pero de ahí a bajar a la realidad, a los hechos,
después cuesta bastante, ¿no? Entonces él decía que no se quede en los papeles. Y acá Jesús le dice a este hombre, ¿no? Que no se te quede en el papel, el mandamiento allá arriba, en la razón, que la sientas en las entrañas, como le pasó a este samaritano que sintió, en realidad, pensando en el concepto de compasión y de misericordia, que tienen una misma raíz, que tiene que ver con sentir con las tripas, digamos, como que el cuerpo sintió esa necesidad urgente o ese dolor de ver a esa persona en esa situación y actuó en consecuencia, ¿no? Entonces, sentir con las entrañas. Entonces, Pérez Aguirre, en este material que he estado leyendo, que es La opción entrañable, ese libro que se llama La opción entrañable, que si tienen posibilidad de leerlo, se los recomiendo, porque es totalmente evangélico, no se asuste, totalmente evangélico. Dice que no alcanza el logos y el pensamiento, la razón, sino que hay que agregarle la pasión, ¿no? Y el sentir, ¿no? Entonces sentir con las tripas, sentir con las entrañas o sentir con el corazón hace que uno actúe, digamos, como el ser integral que es, con todo el ser, ¿no? Así que me pareció interesante, y para terminar con esta parte, no los quiero aburrir mucho, quisiera leer en Jeremías un texto que da como un poco el cierre de estas dos cosas. Jeremías capítulo 22, versículo 13, Jeremías capítulo 22, versículo 13 dice: «Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo». Entonces acá habla de la misericordia y habla también de la justicia. Y por último, humillarse ante Dios, ¿no? Está en el primer mandamiento. Si vamos al libro, al Éxodo, está también en el primer y gran mandamiento que el Señor nos da, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y esa versión que dice: lo reconocerás como tu único Dios, ¿no? Se ve que el riesgo de la idolatría la tenemos todos y en todo momento, es decir, tener otros dioses en nuestras vidas, que creo que es bastante habitual, que cada uno de nosotros sabrá, pero tenemos otras prioridades y otras importancias en nuestras vidas antes que el Señor, ¿no? Entonces, para terminar, ¿qué pide Dios de mí? Y si lo generalizamos para todos, ¿qué pide Dios de nosotros? Es aceptar la justicia por fe que nos da el Señor, ¿no? El justo por la fe vivirá. Recibir esa justicia y actuar en consecuencia con ella, darle voz a los que no tienen voz, preocuparse por los que están viviendo situaciones que no son justas y de alguna manera hacerlas visibles, actuar pensando en otras personas, en lo que, como que sea amar la bondad, decía la otra versión, y abandonar dioses ajenos y ser humilde ante Dios. Amén, hermanos. Esto sería lo que tenía para compartir con ustedes. Que Dios nos ayude. Yo creo que no es solamente, como el texto de Miqueas dice, solamente te pido esto, esto y esto, como si fuera una cosa fácil. Yo creo que nos lleva la vida entera a cumplir con esto, pero yo creo que también Dios nos da justamente la fuerza, nos da la energía, nos da el amor, nos da su Espíritu Santo para que estas cosas las llevemos por obra, las tengamos como obra, que no son otra cosa que fruto de la fe y fruto de una vida llena del Señor. Dios les cuide mucho.